Hola, hola. Buenos días. Hola, buenos días. Mi nombre es Junan Gómez Paredes y voy a tener la oportunidad de acompañarlos en el seguimiento de esta materia que es Derecho Laboral. Vamos a dar inicio. He preparado un material, pero nuestro temario en realidad es demasiado extenso, entonces, pues bueno, voy a dar inicio para poder, pues abordar lo más que se pueda. ¿De acuerdo? Eh, dentro de Dentro de lo que tenemos que revisar son los antecedentes del, del derecho laboral. Esta sería nuestra primera unidad, prácticamente. Y bueno, en esta primera unidad, pues nosotros partiremos de cosas muy, eh, pues vamos quizás que ya tienen demasiados años, pero que han sido el parteaguas y el preámbulo de lo que hoy conocemos como nuestro derecho del trabajo, nuestro derecho laboral, y veremos precisamente esta etapa preconstitucional, como lo tenemos aquí en nuestra slide que les estoy proyectando. Hice una compilación de los principales puntos dentro de este tema, ¿no? En esta etapa preconstitucional vamos a irnos, bueno, vamos a hacer un recorrido por todo lo que fue nuestra constitución de 1917, todos los antecedentes que hubo, y vamos a enfocarnos precisamente al 123 constitucional en sus apartados A y B. Vamos a ver los principios fundamentales del derecho, la Ley Federal del Trabajo con esas reformas que les decía y sobre todo la del 2012 y la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, en estos antecedentes, enfocándonos de primera instancia a los antecedentes, pues en el México prehispánico que data del año cero, de los años cero a 1521, podemos hablar de que había un conglomerado de civilizaciones interrelacionadas, como lo eran los artesanos, los obreros, pero no existía en realidad una relación laboral, no había condiciones de trabajo, pues vamos, eran prácticamente esclavos, ¿no? De los españoles, y pues poco a poco se fue dando ya esta evolución de nuestro derecho, porque vino el México colonial ya después, en donde sí, precisamente en 1500, de 1521 a 1821 ya se hablaba de la jornada, ¿no? Máxima de trabajo, hablando ahí de las 8 horas y demás. Entonces, vamos a dar un clavado a todos estos antecedentes. Esta información la tienen ustedes en su guía. Y bueno, me parece interesante, ¿no? Antes de 1810, estamos aquí en 1821, en esa etapa, viene también nuestro México independiente de 1821 a 1910, en donde también ya venían estas jornadas de trabajo excesivas. En la Constitución de 1857, perdón, que es en ese periodo en donde se da, pues bueno, se busca implementar como lo que es el 123 constitucional para regular esta parte de las jornadas de trabajo. Estos antecedentes pues se conforman precisamente dentro de la Constitución de 1917, a partir de la cual pues la legislación ha desarrollado sus instituciones hasta alcanzar las características que tenemos hoy por hoy. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, les decía yo que esta información la podrán verificar, la podrán checar ustedes en sus slides, perdón, en su material. Y me voy a enfocar ahora a lo que sería su producto número uno. Dentro del producto número uno, ustedes tendrán que elaborar precisamente un resumen de todos estos antecedentes. Ajá. Tendrán que realizar un resumen con sus antecedentes. Bueno, me voy a ir a lo de la reforma laboral. En el año 2012 hubo una reforma laboral. Aquí hay adiciones, hay derogaciones de ciertos artículos que no son tan importantes o no son tan, bueno, no importantes, sino que no se enfocan tanto a lo que hoy por hoy se requiere o se necesita dentro de la parte laboral. Hay ciertos preceptos que se vieron afectados dentro de la Ley Federal del Trabajo en lo que es el derecho del trabajo, el derecho colectivo del trabajo, la administración, el administrativo, perdón, del trabajo, derecho procesal del trabajo y de algunas normas dentro de la previsión social. Y aquí tengo esta
flyer que me encontré dentro de internet, en donde podemos ver parte de esta reforma laboral, cómo entenderla. Pues primero son 8 puntos importantes: que desaparecen las juntas de conciliación y arbitraje. Ese es un punto importante porque, bueno, es una parte de lo que ustedes tienen que estudiar, pero lo vamos a comentar ya al final. Hay una certificación del Centro Nacional de Conciliación. El tercer punto es la democracia sindical. El cuarto, el combate con los sindicatos blancos. Abre la puerta a más sindicatos. Regula el régimen a trabajadores del hogar o a trabajadoras, más bien dicho, del hogar, y deja fuera el outsourcing y la igualdad de género. Ese es un punto importante. Entonces, son los principales puntos finos dentro de la reforma laboral que les puedo comentar. México ha ratificado 78 convenios de 188 adoptados por la OIT desde su ingreso en esta organización, lo cual pues tiene que ver con necesidades de globalización que tiene nuestro país y pues que bueno, debemos de acatar lo que establece precisamente esta Organización Internacional del Trabajo, que es la OIT. Y México ingresa a esta organización el 12 de septiembre de 1931. Lo ha ratificado en su constitución en el 133, que les decía yo que es muy importante, en el cual el constituyente mexicano reconoce todas las normas contenidas dentro de los tratados internacionales en el sistema jurídico nacional mexicano. Y lo que les decía, pues bueno, a raíz de esa globalización que nosotros tenemos, ¿no? Hay diferentes convenios dentro de esta de estas adopciones. Les digo que son alrededor de 188. Dentro de los principales, pues yo aquí les puse el convenio sobre el descanso semanal dentro de la empresa o dentro de la industria. Lo adoptamos aquí en el país desde 1921 y es el convenio 14. El convenio 28, por ejemplo, es un convenio sobre los métodos para la fijación, perdón, de salarios mínimos en el 28. Bueno, el convenio 28, el convenio 100 es un convenio sobre la igualdad de remuneración. Eso fue desde 1951. Ahí ya se hablaba de la igualdad de salarios entre hombres y mujeres. Tienen un producto, de hecho, que se enfoca a esto, ya lo veremos más adelante, ahorita lo comento. Tenemos otro convenio sobre la abolición del trabajo forzoso en 1957, fue cuando se ratifica este convenio 105. El C-135, que es el convenio sobre los representantes de los trabajadores, se acepta en el 71. Y bueno, hay muchísimos más. Les digo que son 188. Aquí les puse los principales. Y bueno, es parte de la primera unidad. Ya pasando a nuestra segunda unidad, vamos a hablar de las fuentes del derecho laboral mexicano. Como ustedes saben, toda la parte del derecho pues cuenta con fuentes, y las fuentes formales principales de todos los derechos, ya ves, civil, mercantil, laboral, penal, etcétera, etcétera, comienzan con ley, costumbre y jurisprudencia. Son las fuentes formales del derecho en general, pero enfocándonos a la parte de las fuentes formales del derecho laboral o del derecho del trabajo, pues hablaremos de la ley, de la costumbre, de la jurisprudencia y de los principios generales del derecho. Este derecho, a diferencia de otros derechos más, va a anteponer también como una fuente formal la costumbre. Ajá. Siempre, incluso, perdón, la jurisprudencia sobre la ley. ¿Por qué? Porque, pues bueno, lo que va a buscar es un beneficio a los trabajadores. Entonces, siempre y cuando sea en pro de un beneficio a los trabajadores, se le va a dar prioridad a la costumbre o a la jurisprudencia, alguna tesis aislada o algo que se encuentre y que esté por debajo de la ley, pero se le dará ese reconocimiento y ese impulso. Ajá. Por otro lado, tenemos a las fuentes reales del derecho laboral, que son la justicia, la equidad, las necesidades de los trabajadores, las aspiraciones obreras y las necesidades de los patrones o de los empleadores. ¿De acuerdo? Esto sería dentro de nuestra segunda unidad. Nosotros estaríamos hablando precisamente de estos temas que les acabo de mencionar, que son las fuentes. Y en esta unidad, eh, tendremos como producto número 2 elaborar un ensayo precisamente de estas fuentes, tanto formales como reales que acabamos de mencionar, para nuestro derecho. ¿Ok? Ahora, en nuestra
tercera unidad, nosotros vamos a hablar ya de las relaciones de trabajo. Ajá. La unidad número 3 hablaremos de las relaciones de trabajo, que es lo que podemos ver aquí y se encuentra contemplado dentro de la Ley Federal del Trabajo. Un consejo es que ya no tenemos que comprarlo. Yo soy una amante de los libros y en realidad me gusta tenerlos físicamente, tanto las leyes que ocupo más como los libros que me gustan, pero pues ustedes tienen la ventaja y como son cuestiones que van a ir renovando, que van a ir modificándose, pues bueno, no es necesario que los quieran. Aparte, ya estamos a un mes de concluir este año, ya tendrían que adquirirla del siguiente año, pero pueden descargarla de internet. Lo que sí es que les pediría tener a la mano pues su ley federal del trabajo, porque es un punto clave para todo el desarrollo de nuestra materia, puesto que a partir de esta tercera unidad la vamos a estar utilizando como un almanaque. Entonces, sí es importante que ustedes descarguen su ley federal del trabajo. Vienen algunos artículos en mención dentro de su guía, pero yo considero que lo idóneo es que ustedes tuvieran su ley federal del trabajo para consultar todos los artículos y bueno, que se les hiciera más sencillo poder manejarla, poder conocer los artículos y sobre todo identificar a qué se refiere cada uno de ellos, porque pueden venir pues por separado dentro de su guía, ¿no? O a lo mejor a manera de resumen o haciendo referencia a otros autores. Entonces, yo les sugiero descargar su ley federal del trabajo y bueno, a partir de ahora me voy a enfocar específicamente a su ley en ciertos conceptos y artículos que vamos a mencionar. Les decía yo que en esta tercera unidad hablaremos de las relaciones de trabajo. Ajá. Y ¿quiénes son los que intervienen dentro de esta relación de trabajo? Pues lo que es el trabajador y el patrón como punto fundamental, ¿de acuerdo? Pero también está el intermediario y la empresa o el establecimiento. ¿Qué es la relación de trabajo? La relación de trabajo dentro del 21 de la Ley Federal de Trabajo establece lo siguiente. Establece que se presume la existencia del contrato y de la relación de trabajo entre el que presta un trabajo personal y el que lo recibe, o sea, entre el patrón y el trabajador. El noveno establece que la categoría de trabajador de confianza depende de la naturaleza de las funciones desempeñadas y no de la designación que se le dé al puesto. Viene también en el 20 lo que es la relación de trabajo, cualquiera que sea el acto que le dé origen, la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona mediante un pago de salario, y hablaremos también del contrato individual del trabajo que está dentro de este mismo artículo, ¿no? Cualquiera que sea la forma o denominación, es aquel por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado mediante el pago de un salario. El trabajador bien pues será aquella persona física que le va a prestar a otra física o moral, también puede ser un trabajo personal subordinado. Para los efectos, perdón, de esta disposición se entiende por trabajo toda la actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de preparación técnica requerido por cada profesión o oficio. El patrón pues va a ser, según el 10 de la Ley Federal del Trabajo, es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. El trabajador, conforme a lo pactado o a la costumbre, utiliza los servicios de otros trabajadores, el patrón de aquel lo será también de este. El intermediario en el 12 de la Ley Federal establece que es la persona que contrata o interviene en la contratación de otra u otras para que presten servicios a un patrón. De acuerdo con Dávalos, la intermediación consiste en que una persona conviene con otra u otras que se presten a trabajar en determinada empresa o establecimiento. La empresa o establecimiento, para efectos del 16 de la Ley Federal de Trabajo, para efectos de las normas de trabajo, se entiende por empresa la unidad económica de producción o distribución de bienes o servicios, y por establecimiento la unidad técnica que como sucursal, agencia u otra forma semejante sea parte integrante y contribuya a la realización de los fines de la empresa. Entonces, aquí tenemos los cuatro conceptos a mi consideración muy importantes dentro de la Ley Federal del Trabajo, que es el trabajador. Encontraremos su definición en el 8º de la Ley Federal del Trabajo, que va a ser esa persona, ¿no? Ya lo comentamos, tanto física o moral, perdón, es una persona física que prestará sus servicios a otra física o moral, pero estos servicios serán un trabajo personal subordinado. Subordinado significa que está bajo las órdenes de otra persona y bajo un esquema de una función determinada, un horario determinado, así es como se le puede llamar entonces personal o un trabajo personal subordinado. El
patrón, pues será aquella persona, puede ser físico moral, que va a contratar los servicios de este trabajador. El intermediario puede ser un outsourcing, ¿no? Será una persona, ya sea físico o moral, que va a contratar por obra o por tiempo determinado a un trabajador, pero para ello pues requieren de una empresa, ¿no? De un establecimiento que precisamente pues va a ser esta unidad económica o de producción en donde van a producir, van a prestar servicios, van a distribuir algunos bienes y pues va a ser el lugar específico en donde van a acudir tanto el patrón como trabajador para poder realizar sus funciones correspondientes. ¿De acuerdo? Y bueno, si lo pueden ver así, pues imagínense qué interesante está toda esta parte de ver el esquema de los artículos como tal. Bueno, me voy a regresar tantito, este ya es la siguiente unidad. Dentro de esta unidad, es la tercera unidad, hablaremos entonces de las relaciones de trabajo, como lo acabamos de mencionar, y aquí ustedes tendrán que escribir un ensayo dentro de su producto número 3 y van a tener que redactar también un contrato, un contrato de trabajo, un contrato individual de trabajo, como lo estamos estableciendo aquí en nuestro slide, ¿sale? Ahora, para la unidad número 4 ya vamos a comenzar con la duración de la jornada de trabajo, ¿de acuerdo? O de la relación de trabajo, perdón. Entonces, aquí nos vamos a remitir nuevamente a nuestra Ley Federal del Trabajo, partiendo específicamente del artículo 35. Aquí en el artículo, bueno, del 35 al 41 es el segundo capítulo, el capítulo 2, perdón, donde viene todo esto de la duración de las jornadas de trabajo. Por ejemplo, en esta duración de la relación de trabajo se abordan el 35, 36, 37 y 39A y 40. El 35, por ejemplo, establece que la relación de trabajo puede ser por obra o tiempo determinado, por temporada o por tiempo indeterminado y en su caso podrá estar sujeto a prueba o a capacitación inicial. Ajá. El 36 establece que el señalamiento de una obra determinada puede únicamente estipularse cuando lo exija su naturaleza. El 37 que el señalamiento de un tiempo determinado puede únicamente estipularse en los casos de cuando lo exija la naturaleza, cuando tenga por objeto sustituir temporalmente a otro trabajador o en los demás casos previstos. El 39A en las relaciones de trabajo por tiempo indeterminado o cuando exceda de 180 días podrá establecerse un periodo de prueba, el cual no puede exceder de 30 días con el único fin de verificar que el trabajador cumple con los requisitos y conocimientos necesarios para desarrollar el trabajo que se le solicita. Aquí, por ejemplo, el 39A, ¿cuántos de nosotros no hemos ingresado a un trabajo en donde nos dan, primero, antes de darnos el contrato final o el contrato general de trabajo, nos dan un contrato de prueba? Ajá, ¿por qué? Porque estamos precisamente en periodo de prueba. Ese contrato pues no puede durar de 180 días, entonces regularmente son 3 meses los que te ponen a prueba y ya partiendo de ahí ya te darán tu contrato formal, ¿no? Dentro del 40 también hablaremos sobre que los trabajadores en ningún caso están obligados a prestar, perdón, sus servicios por más de un año. Pueden renovar ese contrato de trabajo, ¿no? Aunque sea un contrato colectivo, pero se puede renovar, perdón, y no tiene la obligación el trabajador, pues bueno, de prestar sus servicios por más de un año. También hablaremos de la suspensión de los efectos de las relaciones de trabajo. Esto lo respalda el 42 y el 43 de esta Ley Federal del Trabajo. Bueno, de hecho, esta suspensión de los efectos viene del 42 al 45, pero yo retomo estos dos artículos como los principales en este tema, ¿no? En el 42 se establecen las causas de suspensión temporal de las obligaciones de prestar servicio y pagar el salario sin responsabilidad para el trabajador y para el patrón, que puede ser, por ejemplo, por una enfermedad contagiosa del trabajador. Ahí esta suspensión pues no tiene obligación o culpa, vamos a llamarlo así, responsabilidad ni trabajador ni patrón. La incapacidad temporal ocasionada por un accidente o enfermedad, la prisión preventiva del trabajador, el arresto del trabajador, el cumplimiento de los servicios y el desempeño de los cargos mencionados en el quinto constitucional, la designación de los trabajadores como representantes ante los organismos estatales, la conclusión de la temporada en el caso de trabajador contratado bajo esta modalidad y la licencia que haya solicitado algún trabajador. Por otro lado, la suspensión
que les acabo de mencionar, pues tiene ciertos requisitos para los efectos que son los que menciona el 43 o se mencionan en el 43. Ahora, dentro de las rescisiones de las relaciones de trabajo, vamos, también se puede rescindir esa relación laboral y lo podemos encontrar dentro del 46 al 52 de esta Ley Federal del Trabajo. Aquí puse los principales. En el 46 es donde establece que el trabajador o el patrón podrá rescindir en cualquier tiempo la relación del trabajo por causa justificada sin incurrir en responsabilidad de ninguno de los dos. En el 47, las causas por las cuales se puede rescindir la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón, es decir, cuando sea responsabilidad del trabajador, cuando el trabajador lo engañe, cuando el trabajador incurra dentro de sus labores en alguna falta de probidad u honradez, en algún acto de violencia, en amagos, en injurias o malos tratos en contra del patrón, sus familiares o del personal directivo o administrativo de la empresa o establecimiento. Cuando se cometa cuando comete el trabajador en contra de alguno de sus compañeros cualquiera de los actos enumerados en la fracción anterior, cuando el trabajador fuera de servicio contra el patrón, bueno, dentro de su no horario de trabajo, pues le haga algo al patrón, a sus familiares o al personal directivo, cuando el trabajador ocasiona intencionalmente perjuicios materiales durante el desempeño de las labores con motivo de ellas en los edificios, en las obras, maquinaria, instrumentos, etcétera. Cuando el trabajador cause lesiones graves a un compañero. Y bueno, vienen aquí 15 fracciones, ¿no? De lo que se debe de cuándo es, perdón, una causa de rescisión en la relación del trabajo sin responsabilidad al patrón. Ahora, en el 48, precisamente se establece que el trabajador puede solicitar ante la autoridad conciliadora o ante el tribunal si no existe arreglo conciliatorio que se le reinstale al trabajo desempeñado, también tiene esa facultad. El 49 viene lo que es la persona empleadora quedará eximida de la obligación de reinstalar, o sea, el patrón queda eximido de la obligación de reinstalar a la persona trabajadora mediante el pago de la indemnización que se establece, porque bueno, ustedes saben que cuando hay un despido, el trabajador en ocasiones tiene derecho a una indemnización, pero ¿en qué momento la ley establece que está exento el patrón de pagar esa indemnización? Bueno, ese dato lo encontramos precisamente en el 49. En el 50 veremos las indemnizaciones, ¿no? Cómo se determinan, y en el 51 la causa de rescisión de la relación del trabajo sin responsabilidad para el trabajador. Eso es importante. ¿Cuándo no es responsabilidad del trabajador? Cuando el patrón lo engañe, cuando el patrón, sus familiares o cualquiera de sus representantes dentro del servicio bueno, incurre en faltas de probidad, honradez, violencia, amenazas, injurias, hostigamiento, acoso sexual, cuando el patrón o sus familiares o trabajadores fuera del servicio, pues bueno, diga aquí que son eh, realice actividades que hagan imposible el cumplimiento de la relación de trabajo, cuando el patrón reduzca el salario al trabajador sin que previamente se le informe, por supuesto, porque hay situaciones, por ejemplo, en la pandemia, ¿no? Que algunas empresas pues tuvieron que disminuir los sueldos de los trabajadores, pero pues se los dieron a conocer. Entonces, si el patrón únicamente le disminuye el sueldo al trabajador sin darle un previo aviso, sin notificarle, bueno, pues esta sería una causal de rescisión de la relación de trabajo, pero sin responsabilidad del trabajador. Cuando sufra perjuicios causados maliciosamente por el patrón en sus herramientas o en sus útiles de trabajo, cuando la existencia de un peligro grave por la seguridad o salud del trabajador o de su familia, ya sea por carecer de condición higiénica en el establecimiento, porque no se cumplan las medidas preventivas, cuando se comprometa el patrón con su imprudencia o descuido inexcusable a la seguridad del establecimiento de las personas que se encuentran en él, y bueno, cualquier otra análoga. Entonces, esas son las causas de rescisión de la relación de trabajo con responsabilidad para el patrón. ¿Ok? Ahora, ¿cuándo terminan estas relaciones de trabajo? Las relaciones de trabajo nosotros las encontramos del 53 al 55. ¿Cómo es que terminan estas relaciones? El 53 nos dice, bueno, pues la relación de trabajo se termina con la muerte del trabajador.
¿Sale? Perdón. En el 53 establece sí la muerte del trabajador, pero también por mutuo consentimiento, no nada más por la muerte del trabajador, por la terminación de la obra o el vencimiento, perdón, de la fecha o inversión de capital, por incapacidad física o mental del trabajador y nada más. En el 54. Ok, el 55, perdón, el 54 es bueno, cuando establece cuáles son las causas en las cuales puede existir una incapacidad y proviene de un riesgo que sea no profesional del trabajador, entonces, pues bueno, tiene derecho a que se le pague un mes de salario y 12 días por cada año de servicio. Bueno, entonces, esta terminación de relación de trabajo, repito, está del 53 al 55 de la Ley Federal de Trabajo. En este producto, que sería, pues prácticamente ya su cuarto producto que tendrían que elaborar, es sobre la duración de las relaciones de trabajo y aquí ustedes tienen que responder unos planteamientos que se les van a realizar dentro del producto relacionado precisamente con esto mismo, ¿ok? El siguiente tema es nuestra jornada de trabajo, ¿ok? Aquí en la jornada de trabajo, que sigue siendo también parte de esta relación. No es cierto, ya viene aquí en las condiciones de trabajo, es la jornada de trabajo. Perdón, es que no le anoté aquí. Debí de haberle anotado mi unidad para no perderme. Bueno, en la jornada de trabajo ya estaremos hablando, perdón, de nuestra quinta unidad, que son condiciones de trabajo, en donde se incluye jornada de trabajo, descanso obligatorio, vacaciones, salario, la participación de los trabajadores en el reparto de utilidades y el trabajo de los menores y de las mujeres. Son las condiciones de trabajo, nuestra quinta unidad. En esto, por supuesto, ustedes tendrán que aplicar su experiencia profesional, vamos, en caso de que lo tengan, para que ustedes respondan este producto número 5. Aquí, pues tendrán que hablar de cuáles son las condiciones que brindan su empleado o su empleador, más bien dicho, en las condiciones de trabajo y pues bueno, aplicar algunas cuestiones de esta unidad o de este tema a su vida personal. Eso es lo que tienen que hacer y responder un foro. Pero bueno, vamos entonces a hablar precisamente de este tema, o bueno, ya aterrizar más bien dicho este tema de la jornada de trabajo. Está contemplada del 58 al 68 dentro de la Ley Federal del Trabajo. Perdón, pero los puntos finos es que la jornada de trabajo será el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrón para prestar su trabajo. Hay tres tipos de jornada, ya lo sabemos, la diurna, nocturna y mixta. La diurna será de 8 horas laborales entre las 6 de la mañana y las 8 de la noche. La nocturna son 7 horas laborales entre las 8 de la noche y las 6 de la mañana. Y la mixta son 7 horas y media laborales comprendidas entre el horario diurno y el horario nocturno. Existen además las jornadas extraordinarias que deben de contar, perdón, con el consentimiento del trabajador y pueden ser un máximo de 3 horas diarias y deben ser pagadas al doble. El límite son 3 veces por semana y si se elabora más tiempo se debe de pagar el triple. Entonces, eso es lo más importante respecto a la jornada de trabajo y es lo que les anoté aquí, perdón. Y en su ley pueden checarlo dentro del 58 al 68 de esta misma ley. Ahora, hablaremos de los días de descanso. Los días de descanso, perdón, están del 69 al 75 de la Ley Federal del Trabajo. En el 69, pues bueno, nos establece que por cada 6 días de trabajo, aquí lo tenemos, tendremos un día de descanso. En este caso, regularmente los días de descanso pues son el día domingo, ¿no? Y este día pues será con goce de sueldo íntegro. El 70 establece que los trabajadores que requieran una labor continua, en los trabajos, perdón, que se requiere una labor continua, los trabajadores y el patrón fijarán de común acuerdo los días en que los trabajadores deban disfrutar de los de descanso semanal. El 71 nos establece los reglamentos
en donde habrá el día de descanso laboral, que será prácticamente el domingo. El 72, cuando el trabajador no preste sus servicios durante todos los días de trabajo de la semana o cuando el mismo día en la semana preste sus servicios a varios patrones, tendrá derecho a que se le pague la parte proporcional del salario de los días de descanso calculada sobre el salario de los días en que hubiese trabajado, sobre el que hubiese percibido de cada patrón. El 73, que no están obligados a prestar servicios en sus días de descanso, y si se quebranta esta posición, el patrón pagará al trabajador independientemente del salario que le corresponda por descanso, un salario doble al servicio prestado. Entonces, bueno, aquí el 71 les puse lo de la prima dominical porque si el patrón trabaja los días domingo, que se supone que es el día de descanso, pues bueno, tendrá derecho a una prima dominical. El 74 nos establece los días de descanso obligatorio, que bueno, esto viene en la Ley Federal de Trabajo y creo que ya nos lo sabemos de memoria, los puse aquí en nuestro calendario. Es el 1 de enero, por supuesto, el primer lunes de febrero en conmemoración al 5 de febrero, el tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo, el 1 de mayo, el 16 de septiembre. Acabamos de pasar ahorita apenas, ¿no? El tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre, el 1 de diciembre de cada 6 años y el 25 de diciembre. ¿Sí? Ahora, dentro del 75, el 75, en los casos del artículo anterior, los trabajadores y patrones determinarán el número de trabajadores que deban prestar sus servicios. Si no se llega a un convenio, resolverán bajo un tribunal. ¿Sale? Bueno, estos son los días de descanso. Del 69 al 75 quedamos las vacaciones. Las vacaciones también es un tema muy importante y muy debatido dentro pues en realidad de la mayoría de los trabajos porque regularmente pues no se respetan. Estas vacaciones están contempladas del 76 al 81 de la misma Ley Federal del Trabajo y bueno, como puntos finos vamos a resumir aquí. Hay una tablita, una calendarización para las vacaciones. Esto, bueno, para tema de cálculo, de nómina y demás, pues prácticamente ya lo tienen todos los softwares contables, pero vamos a mencionar esta tablita, ¿no? Por un año de vacaciones tenemos 6 días, por 2 años tenemos 8 días, por 3 años 10 días, por 4 años 12 días y después a partir del quinto año van a ir incrementando cada 4 años 2 días. Es decir, de 5 a 9 años son 14 días, de 10 a 14 años son 16 días, perdón, de 15 a 19, 18 días, y así sucesivamente, ¿vale? El mínimo de vacaciones entonces a considerar son 6 días de vacaciones por un año de servicios. Hay también derecho a una prima vacacional que no será menor al 25% del salario del trabajador. No se puede recompensar o remunerar las vacaciones, es decir, que le digan, ¿sabes qué? No salgas tus 6 días de vacaciones en diciembre, mejor quédate y te pagamos. No se puede, es un derecho que tienen los trabajadores. Las vacaciones se deben conceder dentro de los 6 meses siguientes al cumplimiento del año de servicio y la prima de antigüedad consiste en el importe de 12 días de salario por cada año de servicio, que también es un derecho del trabajador y una obligación del patrón. ¿Sí? Y bueno, el salario se contempla del 82 al 89 dentro de la ley y bueno, la retribución el salario, perdón, es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo y los tipos de salario son por unidad de tiempo, por unidad de obra, por comisión o a precio alzado. Hay un principio de igualdad dentro de los salarios que establece que a trabajo igual desempeñado en puesto, jornada y condiciones de eficiencia también iguales, debe corresponder un salario igual. Hay un derecho a un aguinaldo anual pagado antes del 20 de diciembre y que equivale a 15 días de salario en parte proporcional. Actualmente, y por cuestiones de marketing y todo eso, en el tema de ahorita que acaba de pasar el Buen Fin, muchas empresas ya dividen o fraccionan su aguinaldo y lo dan o lo otorgan, perdón, antes o en esa quincena precisamente del famoso Buen Fin, que sería la del 15 de noviembre, y la otra parte la entregan ya en diciembre. Y hay otros que lo entregan únicamente en diciembre y hay otros más que son regularmente los maestros, los docentes que entregan una parte en diciembre y la otra parte en enero. Entonces, ahora sí que depende
pues del patrón, también se lo debe de notificar, por supuesto, al trabajador para que esté en el entendido de cómo se le va a otorgar o a pagar o a remunerar esta parte del aguinaldo, ¿sale? Eh, a lo mejor saliendo un poquito de lo que establece esto de la Ley Federal del Trabajo, pero viene de común acuerdo, porque al final de cuentas no es con la finalidad de dañar a nadie, es una prestación que tienen y los patrones dicen, ¿sabes qué? Pues te lo fracciono así, te lo doy hasta el siguiente año, en enero, la primer quincena de enero, y hay muchos trabajadores que lo agradecen y dicen, pues sí, a mí me sirve más el 15. Hay otros que dicen, no, ¿sabes qué? A mí no me conviene. ¿Por qué? Porque pues yo tengo gastos en diciembre, ¿no? En enero pues ya no tendría tantos. Entonces, bueno, es ahora sí que un debate, un tema de debate. Y recuerden que todo esto de la estipulación de los salarios, los montos, las fechas y demás, debe de estar contemplado dentro del contrato y debe de ser de común acuerdo para no caer dentro de ninguna irregularidad que dentro de la Ley Federal del Trabajo, ¿de acuerdo? Eh, bueno, también hay el salario, pues será pagado una semana y para el trabajador material. Hablaremos de los obreros, de los que se encuentran en el área de producción, por ejemplo, pues se les estará pagando cada semana, cada 8 días y 15 días para los demás trabajadores, ¿no? Lo que es la famosa quincena. Hay empresas que lo homologan y dicen, ¿sabes qué? Es que es una lata, o más que nada el Departamento de Recursos Humanos, Nóminas, dice, ¿sabes qué? Es que es más relajo que yo esté determinando para los administrativos cada quincena y para los obreros o los de planta, pues cada semana. Entonces, pues lo hacen en general cada semana para todos pues bueno, a veces es mucho mejor. Hablemos de la participación de los trabajadores en el reparto de las utilidades. Esto se contempla dentro del 117 al 131 de la Ley Federal de Trabajo. Y bueno, pues definitivamente también este es un derecho que tienen los trabajadores. ¿Por qué? Porque el trabajador es la parte más importante, la parte medular, sin temor a equivocarme, dentro de una empresa u organización. Y por tal motivo, pues bueno, se les debe de apapachar, ¿no? Mientras tú tengas bien a tus trabajadores, pues definitivamente te va a producir más. Y esa producción va a ser igual a ganancias y esas ganancias me darán utilidades y esas utilidades pues también les corresponden a los trabajadores porque son en realidad los que están realizando todas las actividades que a lo mejor les están delegando, les están diciendo o indicando cómo deben de hacer, pero bueno, también merecen una rebanada de pastel. Es por ello que existe precisamente este reparto de utilidades, esta participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, el famoso PTU, que es un incentivo, al final del día es un incentivo que va a estimular la productividad dentro de la empresa y pues que va a ayudar a que estos trabajadores pues continúen realizando las actividades lo mejor que puedan y sabiendo que si hay una utilidad pues les va a corresponder una parte de eso, ¿no? A los trabajadores en general, excepto a los directores, a los gerentes, a los trabajadores eventuales que también hayan laborado menos de 60 días, pues no les correspondería el cálculo, a los socios o accionistas, a los trabajadores domésticos y por supuesto a los colaboradores bajo un esquema, por ejemplo, de honorarios, ¿no? Ahí sí no te corresponde un reparto de utilidades. ¿Ok? Eh, y bueno, esto sería en función al reparto de utilidades, más información del 117 al 131. Y vamos al trabajo de las mujeres, que se contempla del 167 al 172. En este trabajo de las mujeres, bueno, pues no se puede utilizar el trabajo en labores insalubres o peligrosas, trabajo nocturno industrial en establecimientos comerciales o de servicio después de las 10 de la noche, así como horas extraordinarias. En caso de contingencia sanitaria, no podemos utilizar el trabajo de mujeres en periodo de gestación o en periodo de lactancia. Se prestarán los servicios de guardería infantil por parte del IMSS. Hay una proporción de sillas para las madres trabajadoras. Es decir, hay que proveerlas de ello, ¿no? Y bueno, esto viene en el 164 al 172. Y por último, dentro de esta unidad, el trabajo de los menores, que está también del 173 al 180. Es muy delicado este tema, por supuesto, también lo defienden los derechos de los niños y los derechos humanos, por supuesto. Entonces,
tiene una doble penalidad y hay que tener mucho cuidado con esta parte. ¿Por qué? Porque está prohibido el trabajo de menores de 14 años. Para los mayores de 14 años, pero menores de 16 años, tienen una jornada máxima de 6 horas, no pueden desempeñar actividades peligrosas o insalubres y deben de contar con el permiso de sus padres. O en este caso de un médico también. Queda prohibida la autorización de menores de 16 en horas extra y utilizar menores de 18 años para la prestación de servicios fuera de la República. Ok, eso es en cuanto a a la unidad número 5, las condiciones de trabajo. Lo quedamos que lo van a aplicar en su vida, vendría en el producto 5. Ahora viene la unidad número 6. La unidad número 6 nos habla de los derechos y de las obligaciones de los trabajadores y de los patrones. Como ya lo vimos desde el primer slide, esto es un vínculo de patrón y trabajador y pues bueno, estas dos partes van a tener derechos, pero también tendrán obligaciones. Por ejemplo, perdón, esto está dentro del 132 al 135 de la Ley Federal del Trabajo. Por ejemplo, el patrón tiene la obligación de pagar un salario, de indemnizar, de proporcionar lo que son los útiles, herramientas y materiales para que pueda desempeñar el trabajador pues su trabajo. Debe de tener un lugar seguro, debe de tener suficientes sillas, debe de ser amable, debe de pedir, debe de pedir una constancia si lo solicitan, debe de darle la posibilidad de ir a votar, de que cuente con un sindicato, de establecer y sostener lo que son escuelas, de alfabetizar y capacitar a los trabajadores, por ejemplo, esas son sus obligaciones. Y las obligaciones del trabajador es que debe desempeñar su trabajo con intensidad, cuidado y esmero, en tiempo y lugar convenidos, debe de dar aviso inmediato de las causas por las cuales tuvo que faltar, debe de cuidar el material de trabajo, debe de observar buenas costumbres, debe de prestar auxilio e integrar organismos de seguridad, debe de someterse a reconocimiento médico, debe de avisar al patrón de las deficiencias en el trabajo y debe de guardar en secreto la información propia de la empresa. Queda prohibido para el patrón negarse a aceptar a un trabajador por discriminación, debe de quedar prohibido exigir que compre sus artículos, aceptar o pedir dinero por el empleo, obligar a afiliarse o salirse del sindicato, señalar trabajador que no tenga empleo. Y las prohibiciones para el trabajador es que, pues bueno, queda prohibido, perdón, poner en peligro su vida, la de sus compañeros o la del establecimiento, faltar al trabajador sin ninguna causa, sustraer equipo o herramienta o material de la empresa y suspender sus labores. Esas serían las derechos y obligaciones de los trabajadores y de los patrones. Aquí, dentro del producto número 6, pues tendrán que hacer un cuadro comparativo, ¿no? Algo, vamos, similar a lo que yo hice, pero fundándose en estos artículos, recuerden, del 132 al 135, ¿vale? El siguiente tema o la siguiente unidad eh, sería ya los derechos de preferencia o el derecho de preferencia, antigüedad y ascenso en la unidad número 7. Este tema está bastante interesante. Bueno, están contemplados del 154 al 162 de la Ley Federal del Trabajo. Derechos de preferencia, antigüedad y ascenso. En el artículo 154 viene la obligación de los patrones de dar preferencia a los trabajadores mexicanos. Por supuesto, se les debe de dar siempre preferencia al mexicano. El 155, que es necesario que el trabajador que solicite el empleo especifique cada parte por el cual pues deba de ser preferido. Aquí en esta unidad, en el derecho de preferencia y demás, que les digo que están contemplados del 154 al 162 constitucional, perdón, de la Ley Federal del Trabajo, ustedes tendrán que buscar, perdón, no que buscar, que apoyarse de estos artículos del capítulo cuarto de la Ley Federal del Trabajo para poder elaborar su producto número 7, porque se les va
presentar un caso práctico de lo que sería el derecho de preferencia, en donde se les va a decir, mira, fulanito tiene estas características y sutanita tiene estas otras. ¿Quién tiene mayor derecho de preferencia para poder quedarse con el puesto correspondiente? Y nos van a dar las características de cada uno de los trabajadores y nosotros entonces tenemos que discernir para ver cuál de los dos es el que cumple con los requisitos o características correspondientes con base a la Ley Federal del Trabajo y repito, enfocarse al 154 y al 160, del 154, perdón, al 162. Por ejemplo, en el 154 les decía yo que es donde los patrones se obligan a dar preferencia al trabajador mexicano. Entonces, habría que descartar primero si es un trabajador, si ambos son mexicanos, y bueno, entonces no aplicaría este artículo, por ejemplo. Luego el 155, que establece que es necesario que el trabajador que solicite el empleo especifique la parte por el cual debe de ser preferido, o sea que ambos trabajadores pues le presten o le presenten, perdón, al patrón, pues un documento en donde vengan sus cualidades o características para que puedan ver quién es la mejor vacante, ¿no? El 156 que no exista, de no existir un contrato colectivo o no contener el celebrado la cláusula de admisión, deben de ser aplicables lo que establece el 154 y o sea, darle preferencia al trabajador mexicano si no hay por ahí un contrato. El 157 dice o establece el cumplimiento de las obligaciones dentro de lo que es el derecho de preferencia al trabajador mexicano y derecho a salarios e intereses en este caso. Entonces, habría que darle un vistazo a estos artículos para ver, enfocándonos, perdón, al análisis de caso, cuál de estos dos trabajadores, pues bueno, serían aptos para este puesto. Entonces, eso sería en su producto número 7. Y por último, ya hablaremos del producto 8, lo que es la seguridad social. Dentro de la seguridad social, mm, 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 perdón, antes de eso quisiera hablarles les decía, ¿se acuerdan que les había comentado que ya no existía lo que es la Junta de Conciliación y Arbitraje? Anteriormente, cuando había conflictos laborales que eran pues prácticamente sencillos de resolver, como por ejemplo que hubiera por ahí alguna mentira, rumor o comportamientos negativos de trabajador a trabajador o de trabajador a patrón, pues bueno, se buscaba la manera de mediar todas esas dificultades como a través de la Junta de Conciliación y Arbitraje. A lo mejor si no me pagaron una prima, si me descontaron un día sin justificación, si me pusieron una inasistencia, si me levantaron un acta, cualquier cuestión que fuera resultado de un conflicto laboral, pues bueno, se acudía precisamente ante la Junta de Conciliación y Arbitraje local, pues para poder solucionar dicho conflicto. Sin embargo, a partir de hace 2 años, déjenme revisar aquí, pues bueno, ya no existen las juntas de conciliación y arbitraje local. En realidad, estas juntas pues han desaparecido. Esto, pues sí, esta información, pues les digo que ya data de hace unos un par de años, bueno, no, prácticamente fue en 2020 cuando surge esta situación. ¿Y por qué? ¿Por qué ocurre esto? Bueno, pues como ustedes saben, toda esta parte de la justicia laboral ha tenido una evolución a raíz de la última reforma que fue en 2016 y después vino una reforma en 2020, pero en esta reforma laboral del 2016 pues se dieron inicio a ciertas operaciones dentro del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que es el CRL, bueno, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, en la cual pues buscaba que por lo menos 8 estados fueran los pioneros en esta parte de desaparecer las juntas de conciliación y arbitraje o argüendaje, como se les decía de manera risoria, ¿no? Dentro de ellos, pues podemos reconocer bueno, obviamente a mi estado, al estado de Hidalgo, a Durango, al Estado de México, San Luis Potosí, Zacatecas, Campeche, Chiapas y me parece que Tabasco. Entonces, vamos, a raíz de esta reforma laboral,
pues se busca que ellos ya pues tuvieran esta parte de ya no contar con la Junta de Conciliación y Arbitraje y que ahora llegara el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que es el CFCRL. Este Centro de Conciliación, Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral que tenemos aquí, es el que busca ahora la parte de la conciliación y del arbitraje. Obviamente, como es un Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, es federal, entonces tendrá que abrir sus puertas también ciertos centros locales, pero ya no son llamadas como juntas de conciliación como tal, sino parte de este Centro Federal de Conciliación, que al final del día tienen las mismas funciones, tienen las mismas actividades. Básicamente lo único que cambia es el nombre y que pues se forma este Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Esa sería la única diferencia, y repito, a raíz de este cambio que hubo en la reforma en el año de 2016. ¿Sale? Esto lo pueden encontrar aquí en esta nota que les dejé aquí, pero bueno, era importante mencionárselos. Y pues bueno, por último les decía yo la parte de la seguridad social. Todos los trabajadores tienen derecho a la seguridad social. Ajá, esto lo establece el 123 constitucional. El 123 constitucional en su fracción 29 establece que la ley del seguro social será de utilidad pública y comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesantía involuntaria del trabajador, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos no asalariados y otros sectores sociales y sus familias. Entonces, bueno, pues todos los trabajadores, obviamente, tendrán derecho a esta parte de la seguridad social en donde pues les apoyarán en cuestión de enfermedades, en cuestión de algún accidente, en cuestiones de algunas pensiones, por ejemplo. Tendrán también la cesantía, edad avanzada y vejez. Eh, y por otro lado, también tienen este vínculo que hay entre los dos hermanitos, que es IMSS e Infonavit, son como hermanitos, ¿no? O primos hermanos, vamos a llamarlo así, vienen de la mano. El trabajador también tendrá derecho a poder adquirir una casa habitación, ¿no? A poder ya sea adquirirla o a poder construirla o a poder mejorarla. Esto es pues con apoyo también del Infonavit, que es el Instituto Nacional de Fondo para la Vivienda del Trabajador, y este es el que le otorga o le concede al trabajador poder adquirir alguna vivienda, poder adquirir algún crédito en función a su salario, en función al tiempo de antigüedad, al periodo que él tiene, para, pues, de cierto modo también protegerlo en este sentido, ¿no? Y de ellos también emana lo que es el famoso SAR, el Sistema de Ahorro para el Retiro, que es a lo mejor algo, pues ya no tan relacionado con ellos, pero pues sí, son como primos, hermanos, hermanos, el primo del primo del primo. ¿Por qué? Porque este sistema de ahorro para el retiro es, pues ya lo maneja también lo que serían los bancos, pero es un derecho que también tiene el trabajador, ya que llega a un periodo de vejez en donde pues puede hacer uso del dinero que estuvo pues ahorrando, ¿no? Durante todo su tiempo de vida laboral útil. Entonces, bueno, pues esto es importante también mencionarlo, es con lo que yo concluyo. Y para su producto número 8, que es el último producto, también parte de esta última unidad, sería ingresar a un debate de lo que es la seguridad social en un foro de participación que está aperturado para ustedes como la última actividad dentro de su plataforma correspondiente a la unidad número 8. Bueno, como podrán darse cuenta, es muchísima información, realmente no pude abordarla a lo mejor como hubiese querido, porque pues nuestro tiempo es muy breve, ya estoy a un minuto de concluir, pero espero que puedan ver este material grabado, espero que también les sea de mucha utilidad y yo me reitero a la orden. Por si llegan a tener ustedes alguna duda, alguna pregunta, pues con todo gusto poderlos apoyar y poderlos guiar en esta materia, ¿de acuerdo? Pues mucho gusto nuevamente, mi nombre es Juno Gómez y será un placer poder trabajar con ustedes. Hasta pronto.